Euroconexión. Tenemos el enorme placer de entrevistar a Susana del Río, doctora en Ciencias Políticas, experta en Unión Europea y autora de 3 libros sobre la Unión Europea. Esta madrileña de 51 años es directora de los proyectos Apurada in Europe y Erasmus+, académica de la Academia Europea de Ciencias y Artes y experta para la Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo desde el 2004 y en la actualidad hacia las elecciones europeas 2019. Además, colabora a diario en diferentes medios de comunicación, entre los que destacan El Correo, El Independiente y El Confidencial. Hoy la entrevistamos en iRadio UCAM en el marco del proyecto Euroconexión. Hola, Susana. Hola, gracias por entrevistarme. Muchas gracias a usted. En primer lugar, sabemos que tiene una agenda muy apretada de cara a las elecciones. Gracias por hacernos un hueco. Nos da la sensación un poco desde fuera que está siendo un camino intenso el de estas elecciones 2019. ¿Tiene usted esa percepción? Sí, efectivamente está siendo un camino muy intenso porque estamos en una etapa, en un tiempo europeo muy importante y estas elecciones son decisivas. Siempre decimos cuando se acercan unas elecciones europeas que son muy importantes, que son decisivas para el futuro de la Unión Europea, pero quiero decir y quiero subrayar que es que estas elecciones 2019 lo son. Estamos en una etapa complicada con el Brexit, con temas tan importantes como el medio ambiente, los refugiados, la fortaleza del euro, seguridad común, un montón de temas que influyen directamente en el día a día de los ciudadanos en más del 80% de lo que hacemos. Y además, ahora tenemos que votar más que nunca por un Parlamento Europeo, muy europeísta. ¿Por qué? Pues porque tenemos el peligro de los populismos, de los nacionalismos que están intentando minar, que están intentando fracturar y fragmentar el proyecto de la Unión Europea desde dentro del propio hemiciclo del Parlamento Europeo. Como usted ha dicho, se está hablando mucho en estas elecciones sobre los populismos. Bajo su punto de vista, ¿cuál cree que son los principales retos a los que se va a tener que enfrentar la Eurocámara? El Parlamento Europeo se va a tener que enfrentar, como acabo de decir, a los populismos, los nacionalismos que quieren fragmentar la Unión Europea. Y esto es una contradicción porque el proyecto y el proceso europeo es un proyecto integrador, es un proyecto de integración continua y permanente. La Unión Europea y nuestros representantes, los eurodiputados, la democracia representativa tiene que ser ahora más poderosa que nunca y elevar su voz, que es nuestra voz, la de todos los ciudadanos europeos. Tenemos temas tan importantes como el cambio climático, temas como la política de seguridad común de la Unión Europea, de defensa, por supuesto el tema humanitario de solidaridad de las personas refugiadas, de la política europea, del conseguir ya una política europea común de inmigración, también, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el empleo para vosotros, los más jóvenes, la función impresionante del Parlamento Europeo en asuntos como Venezuela, cuando el Parlamento Europeo en una resolución con gran mayoría apoyó que se reconociese a Juan Guaidó como presidente interino legítimo de Venezuela. Todos estos temas que hacen Europa, que hacen valer, que hacen que podamos escuchar y tocar todo lo que son los valores europeos, son los temas a los que va a tener que enfrentarse, los que va a tener que trabajar y avanzar la Unión Europea y nuestro Parlamento Europeo, nuestros representantes en la próxima legislatura. Exacto, Susana. Y como has mencionado antes, los jóvenes no están muy al tanto de votar en las elecciones europeas, como que quizá les cuesta un poco más dar el pie en esas decisiones. ¿Crees que es importante que votemos en estas elecciones? Es más que importante, es decisivo que vosotros los jóvenes votéis. Yo estoy muy contenta de poder participar en vuestro programa de radio porque quiero llegar y me dais la oportunidad de llegar
a muchos jóvenes, a muchos universitarios, también por supuesto a personas no tan jóvenes que escuchan vuestra radio, que escuchan también vuestra red de radios de universidades públicas y privadas. Es una gran oportunidad para deciros que vayáis a votar. Tenemos un ejemplo enorme con lo que ha sucedido con el Brexit, en un referéndum en el que en junio del 2016 muchos jóvenes no fueron a votar, pensando seguramente que su voto no iba a decidir, confiando en un resultado que fuese que el Reino Unido iba a seguir perteneciendo y permaneciendo en la Unión Europea. Y no fue así. Los jóvenes que fueron a votar votaron en su gran mayoría quedarse en la Unión Europea, pero no lo hicieron así los adultos, las personas que no pensaron, y muchas de ellas se han arrepentido, incluso políticos británicos, no pensaron que fuese tan importante, ¿no?, pertenecer a la Unión Europea, lo que significa ser ciudadano europeo. Por eso, por el ejemplo del Brexit y porque vuestro futuro está en la Unión Europea y sois Unión Europea y sois los que vais a marcar los próximos pasos de el futuro proceso de integración europea y de su fortaleza, debéis ir a votar. No debéis permitir que otros decidan por vosotros, por vuestro primer empleo, por un planeta limpio, por todo lo que tiene que ver con nuestra moneda común, que es el euro, por el trabajo, por todas las aficiones que tengáis, por los sueños que tengáis. La Unión Europea es sueño, es utopía, utopías que se hacen realidad, en las que hay que avanzar, y vosotros los jóvenes sois los que tenéis que poner sobre la mesa, que tenéis que poner sobre todo el ámbito europeo, todo lo que es la Unión Europea, cuáles son vuestros sueños para que esos sueños se vayan trabajando, los vayan trabajando fundamentalmente nuestros eurodiputados a partir del próximo domingo, a partir del día 26 de este domingo. Exacto. Y mencionando el Brexit, ¿hasta qué punto cree que ha sido un elemento condicionante en estas elecciones? Es un elemento condicionante grande. Tenemos, por supuesto, que mirar y preocuparnos y atender otros temas muy importantes y centrarnos muchísimo en estas elecciones europeas que ya tenemos este domingo. Pero el Brexit ha estado la Unión Europea trabajando de forma conjunta, dando un ejemplo muy grande. No lo han hecho así los británicos, el gobierno británico, incluso el Parlamento británico, que ha votado distintas veces enmiendas, no ha habido ninguna mayoría cualificada en ninguna, no se ha avanzado, es el déjà vu del Brexit, el boomerang del Brexit continuo. Y bueno, la Unión Europea ha mostrado, como digo, hablar de forma conjunta, unirse todavía más ante el primer shock, la catarsis que significa, ¿no?, que un Estado miembro de la Unión Europea se vaya. Y el Brexit realmente ha condicionado la agenda, ha condicionado también el ánimo de todos los ciudadanos europeos. La Unión Europea ha situado siempre a los ciudadanos en el centro de toda la negociación, con Theresa May, con el gobierno británico, con el Parlamento británico, el tema de Irlanda también, por supuesto, pero los ciudadanos, sobre todo los ciudadanos y su protección y sus derechos en el centro, como digo, de la negociación. Y luego ha habido un tema muy importante, y es que ya estaban repartidos los escaños de los eurodiputados británicos. Algunos ya no iban a tener escaño, no iba a disminuirse el número de escaños en el Parlamento Europeo, y los otros escaños de eurodiputados británicos iban a repartirse entre diferentes Estados miembros de la UE. Ahora los británicos van a participar, deben participar en estas elecciones, y todo esto ha supuesto, desde luego, una zozobra que se tambalee todo lo que significa, lo que se ha acordado a nivel institucional, pero bueno, se ha vuelto a recomponer todo, así se hará en el momento en el que salgan, si se van. Y luego también hay un tema muy importante, y es que tener a los británicos, a muchos de ellos euroescépticos e incluso que abogan, que quieren, que están luchando como Farage por un Brexit duro, que sería el abismo para el Reino Unido y no sería también
tampoco bueno para la Unión Europea, pues es un tema muy serio y es un tema que tenemos que intentar entre todos darle luz para que los británicos que quieran romper la Unión Europea desde dentro del propio hemiciclo después de estas elecciones del domingo no bloqueen todo lo que sea futuro para la Unión Europea y trabajar en este proyecto tan enorme y tan importante y tan brillante de integración que es la Unión Europea. Exacto, Susana. Y en el caso de la región de Murcia, al igual que en otras comunidades, coincide con las elecciones autonómicas y municipales. ¿Esto es positivo o tiramos a lo negativo? A mí me gusta ser realista, tocar tierra firme cuando hablo, cuando intento explicar y transmitir lo que es Europa, lo que significa ser europeo, por qué es importante que los jóvenes que escuchen esta entrevista vean que tienen que ir a votar sí o sí este domingo. Pero hay dos temas importantes. El que coincida, por ejemplo, en vuestra región, en la comunidad autónoma de Murcia, en la región de Murcia, las autonómicas, las municipales y las europeas, por una parte a veces, vamos a decir, distrae un poco, ¿no? Porque a veces los políticos nacionales no hablan, no dicen lo importante que es Europa, no explican, por ejemplo, para la región de Murcia lo importante que es que haya una buena negociación en tema agrícola, en todos los temas que tienen que ver con clima, con energía, con ayudas, con presupuesto, con la política agraria común de la Unión Europea. Todo esto no se dice o no se dice de la manera tan potente y tan grande que se debería de transmitir, pero al mismo tiempo el que se celebren y coincidan las autonómicas, las municipales y las europeas, también hace que el ciudadano al ir a votar diga, pues voy a votar también en las europeas. A lo mejor si fuesen una cita aislada no debería ser así, pero irían menos ciudadanos a votar. Ahora en muchas comunidades autónomas de España coinciden las municipales y las europeas y en otras, como en vuestra región, en la región de Murcia, también las autonómicas. Esta triple cita electoral yo creo que tiene que hacer y hacer ver al ciudadano de a pie lo importante que es, como digo, nuestro voto, porque nuestro voto decide y desde luego la Unión Europea, con más del 80% de todo lo que hacemos, de todo lo que tocamos, de lo tangible de nuestro día a día, de una Europa útil, de calle, ciudadana, joven, una Europa necesaria y muy, muy importante, va a hacer, yo creo, que más ciudadanos vayan a votar, unido además con todos los temas, como digo, política agraria común, todos los temas que tienen que ver directamente con la política europea, la política que es de aquí, porque la política europea no es política exterior, es política nuestra, es política de cada día, es política de Murcia, de España. Y en Murcia, desde luego, muchos temas muy relevantes se van a tratar, se van a negociar en la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, en las instituciones europeas. Por eso es muy, muy importante que los murcianos, y yo hago también una llamada desde aquí, vayáis a votar, los jóvenes, los no tan jóvenes, porque mucho de lo que tiene que ver con la prosperidad, con el progreso de vuestros empleos, de vuestro día a día, de vuestra agricultura en la región de Murcia, se va a decidir directamente en el Parlamento Europeo. Y ahora, para concluir, y después de las elecciones, ¿cuál cree usted que va a ser el panorama en el que va a quedar Europa después de las elecciones? Esta vez el Parlamento Europeo, el hemiciclo va a ser un hemiciclo más dividido, pero no dividido tanto entre la izquierda, la derecha, sino, como he dicho al principio de la entrevista, entre europeístas y no europeístas, entre los que creen en Europa, los eurodiputados que quieren hacer Europa, que trabajan por Europa y por todos los ciudadanos, y los que quieren fragmentar y quieren fracturar Europa, la Unión Europea,
desde dentro del propio hemiciclo. Los nacionalismos, los independentismos, los extremismos, los populismos van a estar ahí. Por eso es tan importante nuestro voto a los partidos realmente europeístas, y miremos mucho también a los eurodiputados, que sepamos que de forma coherente van a saber trabajar y que ya tienen experiencia en trabajar y defender los intereses de su región, de su comunidad autónoma, de España y de la propia Europa. Los eurodiputados deben saber tejer. En la Unión Europea se trabaja en el Parlamento Europeo a través de la búsqueda del consenso, a través del debate y de la negociación permanente, buscando consenso, tanto entre los partidos políticos de diferentes países dentro de un mismo grupo parlamentario, como desde también los partidos políticos de un mismo país. Los intereses se están sincronizando permanentemente. Tenemos que mirar mucho a quién votamos, concentrarnos y, desde luego, votar a aquellos partidos, vuelvo a repetir, europeístas, que van a avanzar y que van a hacer del Parlamento Europeo un Parlamento Europeo más europeo que nunca, porque es lo que necesitamos. Nos quedamos con estas palabras para que estén muy presentes en nosotros. Susana, muchísimas gracias. Que haya colaborado. Quiero dar las gracias sí. a vosotros, vuelvo a repetir, por una oportunidad tan grande de hablar a los jóvenes desde vuestra radio de la Universidad Católica de Murcia. Y bueno, y deciros eso, que por favor que vayáis todos a votar el domingo. Sí, para nosotros también es muy importante tenerla aquí, y que además otros programas de iRadio y universidades de Euroconexión puedan escucharla. Y sobre todo agradecemos que nos haga tomar conciencia en estas elecciones de que es una etapa complicada, con el Brexit, medio ambiente y otros temas que nos están afectando hoy en día y cada vez toman más peso. Un placer, y esperamos tenerla más aquí en Euroconexión y en iRadio Camp, por supuesto. Hasta pronto, Susana. Cuando queráis. Muchas gracias. Queráis. El placer es mío, y un abrazo fuerte a todos. Euroconexión, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y el Parlamento Europeo desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia.